Bueno, estamos de regreso. Aquí estamos muy platicadoras porque es un tema muy interesante que a todos debe de interesarnos, ¿no? Valga la redundancia. Y preocuparnos, por supuesto, porque pues todos tenemos un padre, una madre, un familiar que probablemente puedan sufrir esta enfermedad. Pero Josefina, ella es una persona que cuidó a su papá durante 10 años con esta terrible enfermedad. Platíquenos, Josefina, antes de su experiencia, díganos qué es el Alzheimer realmente, porque usted lo vivió en carne propia, así como Georgina lo está viviendo en este momento. Platíquenos qué es el Alzheimer y qué fue para usted. Bueno, el Alzheimer es una enfermedad que aparece a partir de los 65 años. Y es una enfermedad en la que se va alterando mucho la personalidad del enfermo y va perdiendo gradualmente la memoria. Existen alrededor de 48 millones de personas en el mundo con esta enfermedad y en nuestro país 1 millón de personas. Nos gustaría poderles decir aquí en Nogales cuántas personas tenemos con Alzheimer, pero en realidad no lo sabemos. Ahorita estamos pidiendo apoyo a las instituciones médicas para que nos vayan informando si hay más diagnósticos de los enfermos más con Alzheimer que de los que nosotros tenemos. Bueno, le cambió la vida por completo, ¿verdad? Sí, por completo. Por completo. Platícame qué fue para usted cuidar a su papá durante todos estos 10 años, cambió su estilo de vida, cambió todas sus costumbres, obviamente. ¿Qué fue para usted? Bueno, al principio del miedo, tuve mucho miedo porque yo desconocía la enfermedad. Yo lo único que sabía del Alzheimer eran los chistes. Cuando se me olvidaba algo, pues el alemán me coquetea. Pero conforme fue pasando la enfermedad me di cuenta que no, esto no es cuestión de un chiste. Entré con mucho miedo, con mucho temor. La mirada de él pues no se me olvida desde el principio hasta el final, una mirada perdida, con ansiedad. Vacía. Y yo no sabía qué era. Yo en realidad, debo ser sincera, yo desconocía por completo. Mi papá se perdía en las calles, en la misma colonia primero, después se me perdió en la calle, después conforme fue avanzando la enfermedad se perdía dentro de la misma casa. Pero afortunadamente empecé a hacer preguntas, empecé a investigar, primero psicólogo, luego psiquiatra, luego neurólogo, hasta que llegó el diagnóstico. Y fue donde llegó ahí mi proceso de duelo, porque entré en la negación. Entré en la negación y yo decía, no, me está engañando, me está chantajeando. ¿Y no es así? Entonces ahí empezó ese duelo prolongado, desde que inicia la enfermedad hasta que se nos van. ¿Cuáles son los primeros síntomas? Los primeros síntomas es la pérdida de la memoria inmediata. Ajá. Pero los familiares no podemos inmediatamente decir que está padeciendo alguna enfermedad, porque lo atribuimos a la edad. Entonces, primero repiten mucho, constantemente la misma pregunta, el mismo tema, cambian rápidamente de estado de ánimo. Algo muy importante, perdón que la interrumpa, algo muy importante que estábamos diciendo fuera del aire, si sus sentimientos cambian cuando una persona tiene Alzheimer. En el caso de su papá, en el caso de la mamá de Georgina, que ahorita lo vemos, ellos saben realmente quiénes son. Al principio sí, al principio se tardan en olvidar los nombres, sobre todo cuando somos cuidadores primarios. En mi caso yo fui cuidadora única, con la ayuda de mi hijo, pero pues él estudiaba, trabajaba, entonces yo empecé a informarme sobre la enfermedad y a cuidarlo yo sola. Inicié ese duelo con él, pero al mismo tiempo informándome. Y mi padre como que no estaba muy consciente de lo que le estaba sucediendo. Y tenía al principio cambios de estados de ánimo. Él era una persona muy seria, era una persona muy discreta, muy disciplinada. Por lo tanto, para mí era difícil detectar que algo estaba pasando en él.
Porque en un momento dado, cuando no se vuelven agresivos también puede ser, ¿no? Sí, 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 se enojan. El temperamento de ellos se acentúa con la enfermedad. Sí, por supuesto, yo te estoy hablando de al principio de la enfermedad, cuando se nos empezó a perder y yo no sabía por qué y mi desesperación era muy grande. El coraje también, yo no me enojaba con él, me enojaba con la enfermedad. ¿Cómo voy a luchar contra la enfermedad? Hasta que entendí que tenía que convivir con el Alzheimer, que no podía luchar, yo no le iba a quitar esa enfermedad. No, claro que no, no existe cura para No esto, existe ¿no? cura, no existe cura, hasta el momento no. Hay medicamentos, que hay mucho medicamento, bueno, son alrededor de 5 medicamentos que pueden ayudar a retrasar un poquito ese reloj de la pérdida de la memoria, a hacer las etapas de la enfermedad más largas y menos agresivas, eso sí. Y, perdón. No, adelante, perdón. Y esto es muy importante, que todo enfermo de Alzheimer esté medicado. Dime, Alma. Una aclaración nada más, que el sistema de salud, y ahorita Josefina que toca el tema, no incluye el medicamento. Entonces, si las pastillas cuestan 1,500 pesos para 14 días o 1,800 otros, y más los pañales, más la atención, pues la familia lo va a enfocar a pagar la luz, a pagar el agua, etcétera, porque no tenemos ese, dentro del cuadro básico de medicamentos no está incluido porque no está reconocido como una enfermedad degenerativa, mortal y progresiva, ¿no? Tentativamente el sistema de salud está empezando a verlo, pero en el Inter pues las familias se encuentran con esta disyuntiva. Y la otra cosa que hay que tomar en cuenta en términos de factores demográficos es que cada vez vivimos más en todo el mundo. Entonces, estamos teniendo 3 generaciones viviendo en una casa y muy pronto vamos a tener 4. Porque México, y tú conoces en otros países, aquí cerquitita Green Valley, que de broma decimos que es un asilo gigante, están todos los mecanismos para que el individuo pueda vivir en un centro atendido 24 horas al día, etcétera, siempre y cuando haya sido ciudadano americano, haya cotizado en el Seguro Social, etcétera. También en Estados Unidos es un problema de salud las personas que no hay un centro, no en todas las ciudades hay un centro para personas con Alzheimer. El sueño de nosotros como FESAC, ¿qué sería? Tener una estancia como la que tiene Obregón, tener un sistema de cuidadores, sí, de los muchachos que están estudiando enfermería, psicología, que pudieran hacer sus prácticas, sí, que la familia puede decir, voy a ir al cine o voy a ir al dentista, el muchacho va a venir porque ya está capacitado. No estás hablando de que vas a cuidar unas plantitas, no, está capacitado por si la persona se pone agresiva, por si se ahoga, está capacitado para atender a una persona con Alzheimer 3 horas, 3 veces a la semana, porque hablar de pagarlo es imposible para el 99% de las familias. Entonces, tenemos que dar ese paso, así como lo dimos con la Asociación Down, Convenciendo al Autismo, etcétera, que la comunidad de jóvenes se involucren en el tema laboral del autismo, porque va a haber muchísimo trabajo. Así es. De Alzheimer. De Alzheimer. Bueno, una pregunta, se la voy a hacer antes de irme a corte y me la responde regresando. ¿Qué le parece? Dígame, ¿a quién afecta más que el porcentaje de hombres o mujeres esta terrible enfermedad del Alzheimer? Pero me voy a ir a corte, yo me voy a corte como le menciono, pero usted espéreme que ahorita regreso.